Hola a todos, me llamo Ana González y soy psicóloga. Hoy voy a hablaros de un trastorno de personalidad que se ha ido haciendo cada vez más habitual con el paso del tiempo. Me estoy refiriendo al trastorno límite de la personalidad. La personalidad es la forma que tenemos de estar en el mundo. Comprende todos aquellos rasgos y cualidades que nos hacen únicos y diferentes los unos de los otros. ¿Cuándo se convierte en un trastorno? Cuando estas cualidades o rasgos interfieren con la capacidad de relacionarse con los demás y con uno mismo, y además se alejan de las expectativas de la cultura a la que pertenece la persona. Mientras que una personalidad sana es más flexible y nos permite adaptarnos a las demandas del entorno, el patrón de comportamiento de las personas con un trastorno de la personalidad es inflexible y duradero en el tiempo, afectando una amplia gama de situaciones personales y sociales. Supone un malestar clínicamente significativo, deteriorando la actividad social, laboral y otras áreas importantes, y no se explica mejor como una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental, ni es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, el consumo de drogas o un medicamento, o de otra afección médica como un traumatismo craneoencefálico. Partiendo de esa definición, el trastorno límite de personalidad, también conocido como TLP, se caracteriza sobre todo por la dificultad para regular las propias emociones y entender las de los demás, lo que conlleva una constante inestabilidad emocional, un pensamiento polarizado y dicotómico, acusada sensación de vacío y una elevada impulsividad. Estas dificultades en la forma de relacionarse hacen que las personas con TLP tengan muchos problemas a la hora de mantener relaciones interpersonales estables y sanas, convirtiéndolas en caóticas y derivando en serios problemas que afectan a la vida diaria de las personas, a su autoimagen y al comportamiento. Otra de las características que podríamos destacar es la sensación de miedo profundo al abandono. Por esta razón, es difícil que estas personas toleren bien la soledad, pero a la vez, la ira desmesurada, la impulsividad y los frecuentes cambios de estado de ánimo pueden alejar y provocar rechazo a los demás. El trastorno límite de personalidad es el trastorno de personalidad más común. Un 1,6% de la población mundial lo padece, pudiendo llegar hasta el 6%. Comienza por lo general en la edad adulta temprana, entre los 20 y 40 años. Suele ser más intensa en la juventud e ir mejorando con la edad, y se da más en mujeres que en hombres. A la hora de diagnosticar este trastorno podemos recurrir o bien a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que se denomina CIE, o bien a la clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría, llamada Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocida como DSM. Según la última revisión de este último, el patrón de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos e impulsividad intensa se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos que se producen en diferentes contextos. 1. Hacer esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. 2. Tener un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. 3. Presentar una alteración de la identidad, es decir, inestabilidad intensa y persistente en la autoimagen y del sentido del yo. 4. Tener una elevada impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas, como por ejemplo, tener excesivos gastos, conductas sexuales agresivas, consumir sustancias, conducir de forma temeraria o darse atracones alimentarios. 5. Tener un comportamiento, una actitud o amenazas recurrentes de suicidio, acompañado a veces de conductas autolesivas. 6. Presentar una inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo, como por ejemplo, tener episodios de irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas, pero rara vez más de unos días. 7. Padecer una sensación crónica de vacío. 8. Expresar un enfado inapropiado e intenso, o dificultad para controlar la ira, como por ejemplo, exhibir frecuentemente el genio, tener un enfado constante o peleas físicas recurrentes. Y 9. Tener ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Para situar este trastorno en el tiempo, hay que tener en cuenta que es un diagnóstico bastante reciente dentro del campo de la psicopatología. Antes de considerarse un trastorno único y de ser añadido a la tercera revisión del DSM, publicado en 1980, se veía como un fenómeno que fluctuaba entre la neurosis, que se considera una forma de experimentar la angustia y la ansiedad en la relación con uno mismo, y la psicosis, que es una alteración grave del juicio de realidad que implica una evaluación alterada de las percepciones y pensamientos.
Las causas de ese trastorno podrían explicarse desde 3 áreas diferentes. Por un lado, la genética. Por norma general, los trastornos de personalidad tienen una parte hereditaria o se pueden relacionar estrechamente con otros trastornos de la salud mental que tienen o han podido tener otros miembros de la familia. El TLP es aproximadamente 5 veces más común entre las personas que tienen un familiar de primer grado, es decir, que se comparte al 50% de los genes, como son los padres, los hijos y los hermanos. Por otro lado, tener anomalías cerebrales. Existen algunas investigaciones que demuestran presencia de cambios en ciertas partes del cerebro encargadas de la regulación emocional, la impulsividad, la agresividad y la toma de decisiones, así como alteraciones bioquímicas que ayudan a regular el humor, como es la serotonina, un neurotransmisor estrechamente relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo. Por último, los factores ambientales también juegan un papel importante en el origen del trastorno, llegando a considerarse también factores de riesgo. Entre ellos podemos encontrar el haber experimentado eventos traumáticos o abuso físico o psicológico durante la infancia. Como hemos dicho antes, el trastorno límite de personalidad puede dañar los diferentes aspectos de la vida, afectando negativamente las relaciones íntimas, el trabajo, el estudio, las actividades sociales y la imagen que se tiene de uno mismo y dar como resultado lo siguiente: tener muchos cambios o pérdidas del puesto de trabajo, no finalizar la formación educativa, tener problemas legales, tener relaciones conflictivas, problemas en el matrimonio e incluso el divorcio, causarse daño a uno mismo y estar hospitalizado de manera habitual, involucrarse en relaciones abusivas, tener embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, accidentes e incluso intentos de suicidio o el propio suicidio consumado. Este tipo de trastorno tiene alta comorbilidad con otras patologías. Entre ellas encontramos la depresión, el abuso de sustancias, los trastornos de la alimentación o los trastornos de ansiedad. Es importante destacar que la elevada comorbilidad hace más difícil la detección temprana, lo que dificulta aún más el tratamiento y ensombrece el pronóstico. Hoy en día, no existen tratamientos para el trastorno límite de la personalidad que hayan demostrado con creces su eficacia. Sin embargo, todo apunta a que el tratamiento que combina la psicoterapia, la medicación y el apoyo familiar es el que mejores resultados aporta. Según la Guía de Referencia Rápida de Tratamientos Psicológicos con Apoyo Empírico, la psicoterapia es la base principal y la que más efectividad ha demostrado. Marsha Linehan, una prestigiosa psicóloga norteamericana, desarrolló un tratamiento muy potente para trabajar ese trastorno, la terapia dialéctica conductual, que hoy en día es el tratamiento mejor estudiado y el que cuenta con más datos que avalan su eficacia. Este tratamiento resulta especialmente útil para reducir ideación o conducta suicida, manejar la inestabilidad emocional, favorecer la adherencia al tratamiento y reducir los días de ingreso y atención en urgencias. Linehan conceptualizó el TLP como una dificultad en la regulación emocional, con causas biológicas que implican vulnerabilidad, a lo que se añade un entorno invalidante. Por ello, el objetivo de la terapia es dotar a la persona de habilidades de tolerancia y regulación emocional. La terapia dialéctico-conductual incluye consultas telefónicas, sesiones individuales y sesiones grupales en las que se trabajan las habilidades de conciencia a través del mindfulness o atención plena, habilidades de efectividad interpersonal, habilidades para la regulación de emociones y la tolerancia de la frustración. Otra terapia a la que se puede recurrir es la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a cambiar el pensamiento negativo y el comportamiento general asociado a este trastorno. Para ello, se utiliza el refuerzo, tanto positivo como negativo, economía de fichas, tiempo fuera, extinción, etc. Quiero mencionar también la terapia basada en la mentalización. Esta terapia ayuda a identificar los propios pensamientos y sentimientos en cualquier momento y crear una perspectiva diferente de la situación. Pone el énfasis en el pensamiento previo a la reacción. Se considera una terapia que trabaja la prevención. Como hemos podido ver a lo largo de lo hablado anteriormente, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno muy complejo que conlleva la compenetración de varios profesionales, así como de diferentes enfoques, ya que cada uno aporta lo importante para que al final la persona pueda llevar una vida lo más estable y ordenada posible. Respecto a la medicación, no existe una específica para el trastorno como tal, pero sí suele usarse para reducir los síntomas de vacío o de sentimiento de abandono. Entre los fármacos usados, encontramos los denominados estabilizadores del ánimo, los antipsicóticos, los antidepresivos IMAOs, el litio y los ansiolíticos. En general, el pronóstico de un paciente con trastorno límite de personalidad
va muy asociado a una buena combinación de tratamiento de psicoterapia y medicación, que según la Asociación Española de Neuropsiquiatría puede mejorar la sintomatología hasta un 50%, pero no existen estudios que avalen la eficacia integral del trastorno límite de personalidad. Según los expertos, el TLP es uno de los trastornos de personalidad más graves debido a que existen versiones más acentuadas compartiendo muchas características de otros trastornos, como el trastorno de personalidad evitativo, el trastorno de personalidad antisocial, el trastorno de personalidad dependiente, el trastorno de personalidad histrónico o la depresión. Después de haber compartido este rato con vosotros, espero que hayáis conocido y entendido un poco mejor el trastorno límite de la personalidad, cómo es su desarrollo y evolución, así como su pronóstico y sus posibles tratamientos. Muchas gracias a todos por estar ahí escuchando y atendiendo.